Muy buenos días a todos y muchas gracias por la asistencia en el día de niebla y de partido también. Hoy llegamos al final de este curso, ¿sí? Sobre la penitencia y la misericordia de Dios. Hemos recorrido ya primero el tema de la penitencia en la Escritura, luego el tema de la virtud de la penitencia. La clase pasada vimos la hermosa clase del padre Lumerotti sobre el rito de la penitencia, la liturgia del sacramento, y hoy el padre nos va a hablar de la teología del sacramento, ¿sí? Yo tengo que presentar al padre que está en su casa, así que es una cosa muy cómoda, ¿sí? Agradecerle al mismo tiempo que nos haya prestado este hermoso lugar y que nos dé esta clase final del curso, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, profesor. Vamos, tengo que rezar, perdón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí. Me toca dar a mí la parte dogmática del sacramento de la penitencia. Para entender bien el misterio que hay escondido en este sacramento, tenemos que remontarnos bien a los comienzos de todas las cosas. Porque lo más común es que cuando pensamos en un sacramento, pensamos una realidad que está a disposición por gracia de Dios para nuestro beneficio, pero en realidad no es simplemente una cosa a la cual nosotros podemos acudir para beneficiarnos con los dones sobrenaturales, sino que en realidad en cada sacramento nosotros entramos en contacto directo con la acción salvífica de Cristo, que continúa actuante en todo el tiempo, pero ahora a través de este medio sensible que es el sacramento. Mientras estuvo en la tierra, Dios obraba la salvación en Cristo a través de su humanidad. Pero ahora, el medio a través del cual Cristo sigue obrando como una especie de extensión de su humanidad, podríamos decir, son los sacramentos. Y para entender entonces este aspecto tan fundamental de los sacramentos en general y que se aplica al sacramento de la penitencia, conviene remontarse a los orígenes de todo, para entender bien el sentido de la acción salvífica de Cristo. Y si nos remontamos al origen de todo, tenemos que empezar por la creación del hombre. Dios crea al hombre, y lo creó en un estado muy particular, que es un estado de gracia que recibe el nombre de justicia original. No voy a ir al detalle de todas estas cosas, simplemente las menciono como para poner un contexto remoto y ubicarnos bien en el tema. ¿Qué implica para el hombre haber sido creado en un estado de justicia original? Negativamente significa que no fue creado en un estado de naturaleza pura. ¿Qué significa eso? Que para ser hombre hace falta que esté dotado el ser humano de aquellos constitutivos que lo hacen hombre. Si le falta alguno de esos constitutivos, no es más ser humano. Puede ser animal, puede ser ángel, puede ser un ser vegetal, en fin, otra cosa, otra realidad, pero no ser humano. Así que pertenece a lo que llamamos naturaleza pura, los constitutivos esenciales del ser humano. Dios podría haber creado al hombre así, evidentemente, pero no lo creó así porque ese estado de naturaleza pura nunca existió. No hubo un momento de naturaleza pura y un momento posterior de elevación al orden sobrenatural, sino que Dios creó al hombre ya en este estado de elevación sobrenatural que llamamos justicia original. ¿Qué significa en concreto eso? Primero, la destinación del hombre a la visión beatífica. Dios, cuando pensó al hombre y lo creó, lo hizo para que alcanzara su plenitud y perfección, su máxima felicidad y bienaventuranza, en la visión de Dios. Esto por el designio de Dios creador. Como ese es el fin, también lo dotó de los medios necesarios para poder alcanzar el fin. Porque sería entonces irrisorio, ilusorio, estar ordenado un fin sin los medios que lo permitan alcanzar. Como se trata de un fin sobrenatural, la naturaleza no cuenta por sí misma con los medios para alcanzarla, porque la naturaleza, dejada
a sí misma, permanece siempre en el orden natural. Para pasar del plano natural al plano sobrenatural, hacen falta dones y auxilios sobrenaturales, que se insertan en la naturaleza, la asumen, la elevan, la perfeccionan. No se les sobrepone a la naturaleza. Pero bueno, es así entonces que Dios a Adán y a Eva, cuando los creó, los dotó de todos los dones de gracia necesarios para alcanzar esta meta, que es la visión beatífica, ¿sí? Además, por privilegio particular, a Adán y Eva les dio dones que llamamos preternaturales, que se hubieran transmitido si el hombre no hubiera pecado. Así que junto con los dones de gracia, otros dones particulares. Esta fue la situación de justicia original en la cual Dios creó al hombre. Pero ya sabemos cómo se resolvió la cuestión, la situación. Adán y Eva en el paraíso pecaron. Al pecar se pierde la justicia original, pero como el orden sobrenatural no es un segundo piso que se pone sobre otro, si se pierde el orden sobrenatural no queda porque no es un piso sobre otro, sino que es toda una unidad. Sacar el orden sobrenatural significa sacar todo. No es la aniquilación, porque si no el resultado sería la nada. ¿Qué es lo que queda si se saca el orden sobrenatural? Si se arranca el orden sobrenatural del orden natural, queda la naturaleza herida, desgarrada, debilitada incluso en sus propios constitutivos naturales. No a tal punto de que ya se convierta en otra naturaleza, porque si fuera así, diríamos que el pecado original corrompe la naturaleza, es decir, ya no es más naturaleza humana, es otra cosa. El hombre sigue siendo hombre porque los dones naturales o los elementos constitutivos naturales permanecen, pero desgarrados, porque como lo sobrenatural se inserta en lo natural, al sacarse como que produce un desgarro, la naturaleza humana queda herida. A ese estado de naturaleza humana herida, después del pecado, lo llamamos naturaleza caída. Para ponerlo en una imagen gráfica, si Dios hubiera creado al hombre en estado de naturaleza pura, lo hubiera creado a nivel, por ejemplo, de la superficie de esta mesa. Elevarlo sería llevarlo a un plano superior. Cuando se pierde, de hecho, la gracia, el hombre no vuelve al estado que hubiera sido esa naturaleza pura, sino que se va a un subsuelo, ¿no es cierto? Es un poco la imagen que nos podemos hacer para pensar lo que significa el estado de naturaleza caída. Esta es la situación en la que todos los hombres nacen después de Adán, en estado de naturaleza caída. Y el hombre no puede por sí mismo salir de esa situación si Dios no lo rescata. Dios podría haber abandonado al hombre en esa situación. No tenía ninguna obligación, el hombre no tenía ningún derecho a exigir ser reparado por Dios. Pero Dios, en su benevolencia, ha querido salvar al hombre, rescatarlo del pecado. El pecado original, que además se va como arraigando en el corazón humano a través de los pecados personales. O sea que es toda una situación de pecado para el hombre adulto que no consiste solamente en el pecado que recibe por generación de sus padres, sino que se aumenta con los pecados personales. De esa situación de pecado, Dios ha decidido sacar al hombre. Por lo tanto, para poder entender el sacramento de la penitencia, que consiste precisamente en rescatar al hombre de esta situación de pecado, lo primero que tenemos que comprender es que el sacramento de la penitencia tiene su raíz más honda y más profunda en el amor gratuito de Dios, que es misericordia. Si Dios no quisiera, que lo podría hacer con toda justicia, si no quisiera usar de misericordia con nosotros, no existiría el sacramento de la penitencia, porque tiene como fin rescatar del pecado. Así que hemos tocado ya el fondo que justifica y que explica la existencia del sacramento de la penitencia. Este designio de Dios de rescatar al hombre del pecado, esta misericordia de Dios, no queda en Dios como una especie de deseo bueno, agradable, pero ineficaz. El amor de Dios, la misericordia de Dios, es efectiva. Y de hecho, cuando enseña Santo Tomás en qué consiste la misericordia de Dios, dice, no consiste en la compasión que Dios no puede tener porque no tiene sensibilidad como para sentir tristeza del pecado ajeno, sino que la misericordia se da en Dios efectivamente, es decir, por rescatar efectivamente al hombre de la miseria mayor que es el pecado.
Quiere decir que este amor gratuito y generoso de Dios, que es misericordia, se concreta en la historia de los hombres de manera particular, especial. Y la primera concreción de este amor misericordioso de Dios es el llamado del hombre a la conversión. Ahí se manifiesta, Dios no llamaría a la conversión si no está dispuesto a perdonar. Sería como una burla del hombre, llamarlo a un lugar diciéndole, te voy a dar algo y no está dispuesto a darle nada, ¿no? Así que en el llamado a la conversión brilla totalmente, plenamente, la misericordia de Dios. Y ese llamado a la conversión, vamos a ir profundizando a poco desde estas alturas del amor divino, a cómo se va haciendo carne en nuestra vida cotidiana. El llamado a la conversión de Dios no es un llamado externo, Dios de las alturas que nos dice que volvamos a la casa del Padre, sino que ese llamado a la conversión se tiene todavía que concretar en el camino de salvación que Dios ofrece al hombre. No es un llamado en el aire y decir, bueno, vengan que yo los recibo, sino que Dios pone el camino para volver. Nos llama desde lejos diciendo, bueno, las puertas están abiertas, si quieren vengan. Sino que pone el camino, porque no podríamos nosotros pasar desde el estado de pecado a la reconciliación con Dios si Dios no pusiera un puente tendido desde la orilla divina hacia nosotros. Nosotros, si pretendemos construir algo que desde la tierra llegue al cielo, nos convertimos en Babel, no alcanza nada. Solamente si Dios tiende un puente hacia nosotros, podemos entonces recorrer ese camino. ¿Cuál es ese camino? Ya lo sabemos, el Señor mismo lo ha dicho, yo soy el camino, la verdad, la vida. Así que a lo largo de toda esa preparación que significó el Antiguo Testamento hasta llegar a Cristo, ese camino se concreta en Jesucristo. Cristo es el camino por el cual el hombre debe llegar de nuevo a la casa del Padre. Cristo, Él, no solamente la imitación de lo que Él hizo, sino Él mismo, su persona en su humanidad, es el camino que tenemos que recorrer. Aquí la imagen del camino ya no alcanza para explicarlo, porque recorrer un camino es atravesar un sendero para llegar a un término y dejarlo atrás. Cuando llega al término, el camino ya no tiene sentido. Por eso el Señor dice, no solamente que es el camino, sino que es la verdad y la vida. Es decir, es el principio, el medio, el fin. La totalidad de nuestra vida sobrenatural. Recorrer entonces el camino significa asimilarse a la humanidad de Cristo. Y con esto ponemos un principio teológico importantísimo para la vida cristiana. Ser cristiano no es imitar desde afuera a Cristo, sino asimilarse a Cristo. La diferencia es importante, porque si pensamos el primer esquema, a imitar a Cristo desde afuera, yo, con mis capacidades, con mis dones, con mis facultades, hago lo posible para imitar. No ser igual, pero la imitación es lo que vale, y yo la hago desde mí mismo. Eso en la historia del pensamiento es una herejía, que es el pelagianismo o el semipelagianismo, es decir, pensar que uno puede finalmente abarcar la distancia que nos separa de Dios y de lo sobrenatural con las solas fuerzas. El hombre no lo podría haber hecho ni siquiera si no hubiera pecado, si hubiera sido creado en estado de naturaleza pura. Siempre es necesario para pasar al orden sobrenatural la gracia de Dios. O sea que mucho más si estamos en estado de naturaleza caída. Asimilarse a Cristo entonces no es imitarlo desde afuera, sino configurarse con Él, asimilarse a Él. Es decir, llevar en nosotros la humanidad de Cristo. Dicho de otra manera, convertirse en nuevas criaturas a través de un proceso, podríamos llamar, que es de recreación o lo llamamos regeneración, que justamente para nosotros se da en el bautismo. El Señor dijo, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Nicodemo no lo entendió y pensó que tenía que volver al seno de su madre para volver a nacer materialmente. Y el Señor dice, no es así, es renacer, ser engendrados de nuevo en una nueva situación de la naturaleza humana. Esa es la situación. ¿Y cuál es la nueva situación de la naturaleza humana? Ser transformados en hombre nuevo según el nuevo Adán, que es Cristo.
Todos nosotros tenemos la humanidad que nos viene, en definitiva, de Adán, ¿no? Ahora, como cristianos, tenemos la humanidad recreada y regenerada que nos viene de Cristo. Así que el camino Cristo que tenemos que recorrer no es un medio que se abandona cuando se alcanza el término, no es un camino que recorremos en sentido moral de la imitación externa, sino que es un camino misterioso. Y misterioso no en el sentido de enigmático, sino en el sentido profundo que tiene la palabra misterio en griego y que nosotros en latín traducimos por sacramentum y que en castellano se dice sacramento. O sea que cuando hablamos de sacramento, estamos hablando de este punto sobrenatural puesto por Dios que nos permite a nosotros asimilarnos a Cristo, a su humanidad y a regenerarnos como nueva criatura. Por eso ven que no es una cosa que yo voy a buscar como si fuera al kiosco a comprar un producto y me lo quedo, sino que es insertarme en el dinamismo, en la corriente salvífica de la obra de Cristo. Por eso que no es simplemente la acción de Cristo que Él desarrolló y nos salvó, sino que es la humanidad de Cristo. Los actos quedan en el pasado, si nosotros pensamos solamente en actos, pero por el sacramento ese acto continúa. Dios, Jesucristo, ha subido al cielo, pero no se ha ausentado de nosotros. Permanece a través de los sacramentos. Tenemos que analizar entonces un poco más, para comprender nuestra asimilación a Cristo, cómo fue Cristo y cómo fue el camino que Cristo es, o cómo es ese camino. Cristo es camino para nosotros por su muerte y resurrección, básicamente. Tenemos que abarcar toda la vida entera humana de Jesucristo, pero la concentramos en este punto que es el central, que es para lo cual vino al mundo, que es para morir y resucitar por nosotros. Cristo podría haber venido de distintas maneras. Podría haber venido el Hijo de Dios en carne humana para sentarse en el trono y enseñarnos doctrina, y nosotros con el conocimiento de la doctrina ya tendríamos mucho más de lo que hubiéramos merecido, ¿no? Pero el Señor no se presentó solamente como maestro. Lo es. No fue solamente profeta, lo es, pero no fue solamente eso. Cristo quiso tomar sobre sí nuestra naturaleza caída y sin tener el pecado personalmente ni pecado original, cargó nuestro pecado. Y aquí es un punto un poco complicado de expresar, porque las palabras se revelan siempre cortas para expresar lo inefable del misterio, y es que no cargó simplemente las consecuencias del pecado, la muerte, las penurias de esta vida, las físicas, las anímicas, sino que cargó nuestro pecado. Lo cargó para deshacerlo desde adentro, así como deshace de adentro la muerte misma muriendo, ¿no? Pero San Pablo tiene una expresión muy fuerte, que hay que entenderla bien porque se la puede tergiversar, pero dice, Dios lo hizo pecado. No está diciendo que haya pecado personalmente Cristo, evidentemente eso sería una herejía abominable, pero marca hasta qué punto el Señor asumió nuestra condición. Cargar consecuencias del pecado hubiera sido un acto de infinita misericordia. Pero como lo infinito es infinito, Dios lo superó con algo más infinito. Entonces lo superó cargando nuestro pecado. Esa es la situación. Si el camino por el cual Cristo nos quiere rescatar del pecado supone la muerte y la resurrección, quiere decir que Cristo ha querido rescatarnos del pecado por el camino del combate contra el pecado y la victoria sobre el pecado. ¿Qué significa entonces que Cristo nos alcance la victoria sobre el pecado? El pecado nuestro, no el que Él no lo tuvo, ¿no es cierto? Significa restituir al Padre el honor y la gloria, la reverencia y la adoración que Adán no le rindió con su pecado. ¿Para qué existe el hombre? Para alabar, reverenciar, adorar y servir a Dios nuestro Señor. Ese es el fin de la vida humana. Adán fue creado en estado de justicia original para hallar la felicidad en esto que es lo más justo y lo más bueno para el hombre. No es un sometimiento, no es un vasallaje, no es una esclavitud, es liberador. El hombre no puede ser plenamente hombre sin adorar a Dios. Ahí está el sentido de su vida. Al rehusar el hombre dar gloria a Dios, adorarlo y considerar que Él es Dios y que nosotros somos criaturas, el hombre peca. ¿Qué le dijo la serpiente a Adán? Serán como dioses, ¿no?
Y eso se lo creyó el hombre y quiso ser así. Por eso, quitarle el honor debido a Dios es no rendirle culto. No rendirle culto. Es decir, tú eres Dios, yo soy criatura. Y adorar. Y en esa adoración es que la criatura mantiene la consistencia de su ser y el sentido último de su existencia. En eso, podemos decir, consiste el pecado original. Decimos, es un pecado de orgullo, de soberbia, ciertamente. Pero parece que cuando lo definimos como pecado de orgullo o de soberbia, es como una cualificación moral nuestra. Y perdemos de vista lo que tiene de culpa el pecado, que es no rendir culto a Dios. El pecado, en este sentido, esconde una dimensión teologal, podríamos decir, ¿no? De rechazo de Dios, de no rendir culto. Dicho sea de paso, si la redención de Cristo es revertir esta situación de pecado por una victoria sobre el pecado, consiste en dar culto al Padre. Toda la vida de Cristo fue eso. Vivir como hijo de Dios, que realmente lo era, hasta el extremo de la muerte y la resurrección. Por eso el autor de la carta a los Hebreos presenta la obra redentora de Cristo como un acto sacerdotal, que es propio del sacerdote adorar a Dios. ¿Cómo? Con el acto del sacrificio de sí mismo, ¿no? O sea que ya con esto entramos por otra vía, que supongo que algo habrán visto al estudiar el rito litúrgico de la penitencia. El sacramento de la penitencia forma parte de la liturgia de la Iglesia. La liturgia de la Iglesia no es solamente la misa, sino que es liturgia todo acto a través del cual se administra un sacramento, aunque sea en la privacidad del confesionario. Es toda la Iglesia la que está rindiendo culto a Dios en ese acto. Y no es simplemente otra vez un culto que brota desde el hombre y que se eleva hacia Dios sin más, sino que es insertarse en el culto que nos salva, que es el que Cristo rindió al Padre en la cruz. Cuando Cristo en la cruz dice todo se ha cumplido, le ha ofrecido a Dios el sacrificio de sí mismo por nosotros, diciendo, solo Dios basta. Y ante Dios, la criaturidad más elevada, que era la de la humanidad de Cristo, también se rinde, se ofrece, ¿no? Revierte entonces Cristo desde adentro la dinámica del pecado de Adán, que era de soberbia. La humildad de Cristo, la humillación de Cristo, la piedad filial de Cristo es lo que nos redime. Y eso es un acto de culto. Solamente sumergiéndonos en este acto de culto de Cristo nosotros podemos salvarnos. Porque solamente así entonces cambiamos el dinamismo que tiene el pecado en nosotros para cambiarlo en acto de obediencia filial, de piedad, de culto, de adoración. Ese es el sentido de la vida cristiana. Nos quedamos entonces con esto. Este acto de culto que Cristo ofrece de manera definitiva y que permanece para siempre en la cruz, es un acto por el cual se combate y se vence al pecado. Y la victoria sobre el pecado la miramos también desde este punto de vista teologal, no solamente como quitar de raíz el pecado del hombre, sino de cara a Dios, ¿qué significa eso? Volver a rendirle el culto que Dios merece. Si para salvarnos nosotros tenemos que asimilarnos a Cristo, recorrer el camino que Cristo recorrió, tenemos que asimilarnos entonces a la victoria de Cristo sobre el pecado. En esto se encuentra el sentido de la vida cristiana. Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Es decir, estoy involucrado. No puedo no estar involucrado porque la victoria sobre el pecado en nosotros que opera Dios no es una simple condonación de deuda. Acá no pasó nada, empecemos de nuevo. No, lo podría haber hecho, pero Dios no hace las cosas a media, porque una condonación de deuda es decir, bueno, no me debes nada, pero no es reparar el pecado, ¿no? Entonces, la victoria sobre el pecado significa reparar la situación desde su raíz misma, y en esa reparación de la situación, desde su raíz, nosotros estamos involucrados. No pudimos hacer nada en la obra creadora, porque no éramos. Pero ahora tenemos que intervenir nosotros personalmente en la redención. Y eso no es porque Dios
nos exija cosas porque tiene algún poco de venganza escondida y se quiere desahogar de alguna manera, sino porque todo brota de lo primero que les dije, que es el amor misericordioso de Dios. ¿Cómo repara mejor Dios la miseria humana con su misericordia? No dándonos dádivas simplemente, sino haciendo que nosotros recuperemos la dignidad que nos dio, siendo nosotros capaces de reparar algo. Lo que no podíamos hacer solo, ahora lo hacemos con Cristo, y eso es mejor para nosotros que recibir pasivamente algo. Entonces, nuestra asimilación a Cristo es la asimilación a la victoria de Cristo sobre el pecado. Y aquí entonces llegamos a lo que nos va a permitir entender el sentido y el significado del sacramento de la penitencia. Porque esa asimilación a la victoria de Cristo sobre el pecado es el sacramento de la penitencia y la virtud de la penitencia. Soy un poco reductivo porque en realidad son todos los medios de la vida cristiana por los cuales nosotros nos asimilamos a Cristo. Todos los sacramentos, todas las virtudes. Pero como esta charla es sobre el sacramento de la penitencia, me voy a concentrar en este punto, nada más. O sea que no es excluyente de otras cosas, sino que ahora ponemos el foco, enfocamos de cerca este punto, sabiendo que hay otras cosas que ahora van a quedar fuera de foco, porque no se puede hablar de todo en todo tiempo. Nuestra asimilación a la victoria de Cristo sobre el pecado es el sacramento de la penitencia y la virtud de la penitencia, como una de las virtudes de las tantas que hacen a la vida cristiana. El talante entonces de la vida cristiana es el combate, la lucha contra el pecado y la victoria. No es algo como accidental a la vida cristiana. Pertenece al núcleo de nuestra vida cristiana. La asimilación a la victoria de Cristo se da básicamente por el bautismo, pero después es la penitencia sacramental y la virtud de la penitencia. Ya han visto ustedes la virtud de la penitencia, ahora tengo que ver el sacramento de la penitencia, pero no puedo tratar el sacramento sin tratar de la virtud. Así que voy a repetir algunas cosas que ya han visto seguramente. Es muy llamativo que Santo Tomás trate la virtud de la penitencia a continuación del sacramento de la penitencia. Si ustedes ven la obra de Santo Tomás en la Suma Teológica, él dedica toda una parte a las virtudes, pero la virtud de la penitencia no la trata en esa parte. La saca de contexto y la trata junto con el sacramento de la penitencia. Es tan sistemático Santo Tomás, tan ordenado, que ese sacar de contexto tiene una razón muy fuerte, si no, no sería así, ¿no? Ahora vamos a tratar de ver la razón por la cual se saca de contexto el tratamiento de una virtud, porque es más importante verla en relación con el sacramento de la penitencia que verla en relación con el resto de las virtudes. Aunque evidentemente esta otra relación no hay que perderla de vista, ¿no? Vamos a pasar entonces ahora a examinar un poco la relación que hay entre la penitencia y la vida cristiana. Penitencia en sentido amplio, sacramento y virtud de la penitencia. La vida cristiana es la vida de las virtudes teologales en primer lugar. Fe, esperanza y caridad. Ahí se concentra, no de manera exclusiva, pero sí como el motor que impulsa toda la vida cristiana, porque nos pone directamente en relación con Dios, y por eso esas virtudes se llaman teologales. La vida de las virtudes teologales se expresa y se manifiesta en los actos de estas virtudes. Actos que proceden de la propia virtud. Eso en teología recibe un nombre particular. Son actos que se llaman elícitos, que brotan de la misma virtud. El acto elícito de la virtud de la fe es creer, el de la esperanza es esperar, el de la caridad es amar. Pero la virtud de la caridad tiene una particularidad, que además de actos elícitos, hay actos imperados por la caridad, es decir, un influjo de la caridad sobre las otras virtudes. De tal manera que yo puedo hacer un acto de justicia, que es elícito de la justicia, brota de la justicia, pero imperado por la caridad. Doy lo justo porque soy justo, pero además lo hago por caridad. La caridad entonces no se resuelve simplemente en dar algo de más, en la beneficencia, sino que cuando soy justo, si lo hago por Dios, por amor de Dios, lo hago como un acto imperado por la caridad. Entonces,
las virtudes no están como en compartimentos estancos, y mucho menos lo está la caridad, que es lo que impregna la totalidad de la vida cristiana. Así que la vida cristiana es la vida de las virtudes teologales con sus actos ilícitos y particularmente los actos imperados de la caridad. Además de las virtudes teologales están las virtudes que llamamos cardinales: prudencia, justicia, fortaleza, templanza, en las cuales está unida una cantidad de otras virtudes, anejas, subordinadas a las virtudes. Una de esas virtudes cardinales o anejas a las virtudes cardinales es la virtud de la penitencia, que pertenece a la virtud de la justicia. Darle a Dios lo que le es debido, es decir, restituirle el honor. La justicia, ¿qué es? Le tengo que dar a cada uno lo que corresponde. Si se lo saqué, por justicia se lo tengo que devolver. Esta devolución del honor debido a Cristo, al Padre, pertenece entonces a la virtud de la justicia. Pero no es estricta justicia, porque la estricta justicia es entre iguales, y no somos iguales con Dios. Entonces, pertenece de alguna manera a la justicia, y consiste justamente en la penitencia, pertenece a la virtud de la justicia. Ahora, esta virtud de la penitencia, que me da este hábito de estar atento a esta relación de justicia, ¿no? A Dios le debo lo que le tengo que dar, y si se lo saqué, se lo tengo que restituir. La virtud de la penitencia me hace estar en esta disposición estable de restituirle a Dios lo que le fue quitado. Entonces, parece que... esta virtud de la penitencia brota del sacramento de la penitencia. Por eso Santo Tomás lo trata primero la fuente, después su derivado. Nosotros no podríamos ejercer virtud de la penitencia si no estuviéramos sumergidos en la vida penitencial de Cristo, que nos llega a través del sacramento. Y ya sabemos, vida penitencial de Cristo por nuestros pecados, no por los de Él, que no los tuvo, ¿no es cierto? O sea que, si no hubiera sacramento de la penitencia, no podemos ejercer una virtud de la penitencia. O sea que la virtud de la penitencia brota, y esta es la razón por la cual Santo Tomás estudia primero el sacramento y después la virtud. La virtud fuera de contexto aparentemente, pero nunca mejor contextuada, que vinculada con su fuente, con su raíz, que es la obra redentora de Cristo, la victoria de Cristo sobre el pecado. Pero si decimos que la virtud de la penitencia brota del sacramento de la penitencia, no decimos todo. Porque de la fuente puede emanar un río y el río sigue su curso y se distancia de la fuente, ¿no? O puede verse más o menos alimentado por la fuente, pero ya entre el río y la fuente hay una distinción. La distinción entre virtud de la penitencia y sacramento de la penitencia la tenemos que mantener, pero no establecer ninguna separación. Por eso decimos que no solamente brota la virtud de la penitencia del sacramento, sino que la virtud de la penitencia pertenece a la esencia del sacramento, podríamos decir. Y eso lo vamos a ver en un momento, ¿sí? Pertenece, porque por la virtud de la penitencia nos asimilamos activamente a la victoria de Cristo sobre el pecado. O sea, que vean que ir al sacramento de la penitencia no es simplemente ir a buscar la gracia que tengo que recuperar. Es actuar, intervenir activamente en la victoria de Cristo sobre mi pecado particular, que es el que voy a confesar. Quiere decir que la virtud de la penitencia brota y pertenece al sacramento de la penitencia, haciendo que nuestra vida sea una vida de conversión, de vuelta permanente a la casa del Padre, volver hacia Él. Si no tuviéramos el sacramento, nuestra virtud de la penitencia no alcanzaría, no sería eficaz. Pero si no tuviéramos la virtud de la penitencia, el sacramento de la penitencia sería como algo hueco, vacío, le faltaría justamente nuestra actividad, nuestra asimilación activa como camino de conversión al Padre. El talante entonces de la vida cristiana es combate y conversión, y la penitencia
agrega a esta vida de conversión notas características. Y ahí vamos ahora a especificar un poco más el sentido de la penitencia. Las características que la penitencia agrega a la conversión son resistencia al pecado, resurgimiento del pecado, victoria sobre el pecado, reparación de las consecuencias del pecado. La penitencia es todo esto, repito, resistencia al pecado. Es decir, hacer penitencia me previene de cometer nuevos pecados. Es el modo de luchar contra las tentaciones. Resistencia al pecado, para que no resistir, que no avance, y si está, echarlo, ¿no es cierto? Resistencia. Resurgimiento, salir del pecado, por la mera cesación del acto pecaminoso, pero a su vez por empezar un camino de vida que sea contrario al del pecado, hasta el punto en que el pecado queda desalojado, y eso es la victoria sobre el pecado. O sea, resurgir del pecado y victoria del pecado están en el mismo nivel, podríamos decir, pero es más perfecta la victoria porque ya supone haber desalojado el pecado. La reparación, porque tenemos que devolver lo que nos quedamos indebidamente. Entonces tenemos que darle a Dios el culto debido. Eso es la reparación, todo eso pertenece a la penitencia. La conversión entonces es un cambio radical de vida, supone abandonar el pecado y practicar las virtudes en general, la penitencia en particular, que incluye dolor del pecado, detestación del pecado y propósito de enmienda. Hacer penitencia implica como actitud interior el dolor del pecado, la detestación del pecado y el propósito de enmienda. Son 3 actos internos que brotan, podemos decir, del corazón. Sucede en la voluntad. ¿Sí? Dolor del pecado, detestación del pecado, propósito de enmienda. Dolor y detestación van juntos porque me duele, pero son formalmente distintos, ¿no? Me duele, pero no me resigno, lo detesto, quiero que esté fuera, y no quiero que vuelva, a propósito de enmienda. Estos 3 actos de la virtud de la penitencia son actos internos que animan los actos externos de la penitencia. Porque la penitencia no es solamente un sentimiento o una decisión de la voluntad, sino que es una práctica externa. ¿Cuáles son los actos externos penitenciales? La tradición espiritual de la Iglesia, oración, ayuno, limosna, los actos. Pero tenemos que agregar el sacramento de la penitencia, que es la obra sacramental de la virtud de la penitencia. Entonces vean cómo sacramento y virtud van siempre unidos. Sin el sacramento, la penitencia se queda en un acto interno y nada más, o actos externos, pero que no son sacramentales. Y sin la virtud del sacramento se queda sin su savia, sin aquello que lo alimenta, para que sea un acto del hombre que lo asimila a Cristo. Los actos entonces de dolor, detestación, propósito, son actos que están como asumidos y pertenecen al sacramento de la penitencia. Y son los actos por los cuales, en definitiva, nos hacemos gratos nuevamente al Padre. Son actos eficaces para reparar el pecado. No olvidemos lo que les dije. Nos hacemos gratos al Padre. ¿Por qué? Porque nos revestimos de la humanidad de Cristo. Nos asimilamos con nuestros actos a los actos de Cristo. Entonces somos como transportados por la corriente de estos actos de Cristo. Ponemos una gotita en la corriente que va de Cristo al Padre, ¿no? Pero en esa corriente va nuestra gotita también, y eso nos hace gratos al Padre. Eso es lo que significa recibir el perdón. El perdón, entonces, no es condonación de deuda, es decir, se borró y acá no hay más nada, porque si es así sigue habiendo algo nada más que no se tiene en cuenta, sino que es reparar el pecado. Cuando Dios perdona porque nos ha involucrado de tal manera en el acto del perdón que hemos con nuestra acción desechado
desterrado, desarraigado el pecado de nuestra alma. Eso es justamente lo que sucede en el sacramento de la penitencia. ¿Sí? Volvamos un poco a la virtud de la penitencia, porque siempre vamos a tener que estar en este contrapunto entre sacramento y virtud. La virtud de la penitencia no es una virtud general, estudia Santo Tomás. ¿Qué significa virtud general? Un aspecto que acompaña a toda virtud. No es así la penitencia. La penitencia es una virtud especial, al lado de la justicia, al lado de la templanza, al lado de la religión. Es una virtud especial. ¿Por qué? Porque tiene un objeto particular. Porque tiene un objeto particular, entonces la penitencia es una virtud especial. ¿Cuál es el objeto particular de la penitencia? En términos generales, aquello lo cual versa es el pecado. Pero el pecado reviste muchos aspectos. ¿Bajo cuál de los aspectos la virtud de la penitencia tiene el pecado como objeto? El pecado puede ser considerado como un mal moral. Todo pecado es un mal moral. Pero en este sentido, el pecado se opone a toda virtud y no solamente a la penitencia. Toda virtud. Toda virtud es opuesta a cualquier mal moral. Por eso cada virtud tiene su vicio opuesto, podríamos decir. El pecado como mal moral no basta para caracterizar el objeto de la virtud de la penitencia. Podríamos considerar el pecado entonces como un mal moral bajo alguna particularidad, ya no en general, sino es este pecado particular, este mal moral particular. Bueno, así sí, el pecado se opone a alguna virtud especial, pero hay que ver cuál es la particularidad, porque según sea la particularidad del mal moral, que es el pecado, se opone a una virtud particular. Por ejemplo, el robo se opone a la justicia. La embriaguez, que es un mal moral particular, se opone a la templanza, ¿no? ¿Cuál es la particularidad bajo la cual se opone el pecado a la virtud, o el pecado es objeto de la virtud de la penitencia? Podemos pensar el pecado como ofensa a Dios, ¿no? Dios es el sumo bien, y así atendido el pecado como ofensa a Dios, todo pecado se opone especialmente a la virtud de la caridad. La ofensa consiste en atentar contra la dignidad de Dios. Todavía no es, aunque pertenece ya de alguna manera, estamos acercando a lo que es propio de la virtud de la penitencia, falta todavía una particularidad más de este objeto que es el pecado, que es la injuria a Dios, lesionar los derechos divinos sobre las criaturas. Porque el pecado se define no solamente como aversio a Deo, alejarme de Dios, sino conversio ad criatura, es decir, me vuelvo hacia las criaturas. Entonces hay una parte del pecado que implica lesionar los derechos divinos sobre las criaturas y no simplemente no te quiero más y todo lo demás queda ordenado. Como hay un desorden, el pecado tiene una dimensión cósmica, podríamos decir, hay un desorden en la creación, eso es lesionar los derechos divinos sobre la creación. O sea, no es simplemente yo me separo, no quiero saber más nada, sino que no considero que seas Dios, no considero que tengas derecho, esto yo me arreglo por mi cuenta. El pecado de Adán, comer de la ciencia del árbol del bien y del mal, del árbol de la ciencia del bien y del mal, es yo digo lo que está bien, yo digo lo que está mal, no hay más derecho divino en la creación, lo pongo yo. A este pecado, al pecado considerado entonces como injuria a Dios, se opone la penitencia como virtud para reparar, a través de actos penales, y por eso la virtud de la penitencia va a incluir dentro de sus actos lo que llamamos la satisfacción. Es como un conjunto de distintos actos: detestación del pecado, dolor del pecado, propósito de enmienda, reparación por la satisfacción. Todo eso hace la virtud de la penitencia. La caridad repara la ofensa, moviendo a la contrición. Se va ahora haciendo un poco más complejo el cuadro de los elementos que forman parte de la penitencia.
Parece que estoy hablando solamente de la virtud, pero como yo les dije que la virtud pertenece al sacramento, estoy hablando también del sacramento, ¿no? ¿Por qué parece que se va complicando? Porque la penitencia es una virtud que tiene por objeto el pecado como injuria hecha a Dios. Pero la penitencia pertenece al dolor del pecado, detestación del pecado, propósito de enmienda y no solamente la satisfacción, ¿no? El dolor del pecado pertenece a la penitencia, pero pertenece a la penitencia como un acto imperado por la caridad. Es de la penitencia, pero movida por la caridad, porque, les dije recién, el pecado como ofensa a Dios ya nos pone en el ámbito de la penitencia, pero había algo un poco más específico que señalar, que es la injuria a Dios. Señalando la injuria a Dios, no abandonamos el otro aspecto de la ofensa. Pertenece a la penitencia. ¿Cómo? Bajo el imperio de la caridad. La caridad es la que mueve a reparar el pecado como ofensa hecha a Dios. ¿Y cómo lo hace en concreto? Con el acto de contrición. La contrición es la tristeza y el dolor que causa el pecado, movido por el amor a Dios, porque ofende a Dios. Eso es propiamente hablando la contrición. La voy a desarrollar un poco más particularmente más adelante. Pero ahora estoy haciendo el cuadro general de los elementos que pertenecen a la penitencia. O sea que la penitencia es virtud. Les dije antes, pertenece a la justicia, pero de alguna manera está también en el ámbito de la caridad. Lo que decimos de la penitencia, en realidad, en relación con la caridad, lo tenemos que decir de toda virtud, porque es más bien la caridad la que tiene que ver con todas las virtudes, ¿no es cierto? Pero hay un acto dentro de la virtud de la penitencia que proviene del influjo de la caridad. La satisfacción proviene precisamente de la pertenencia de la penitencia a la justicia, que significa reparar por la pena temporal debida al pecado. En el pecado nosotros distinguimos la culpa, la pena eterna y la pena temporal. La culpa es la ofensa hecha a Dios, y esa culpa no se puede borrar si uno no hace un acto que desofenda a Dios. Y aquí no es que Dios se sienta ofendido, porque sabemos que Dios es inmutable y no puede ser afectado por nuestros pecados, sino es reparar lo que yo he hecho de mal. Es decir, he ofendido a Dios, ahora tengo que reparar esa ofensa. Eso es reparar por la culpa, y eso es lo que hace la contrición bajo el imperio de la caridad. Como a la ofensa hecha a Dios se sigue inevitablemente la pena eterna, porque no se puede rechazar a Dios y querer permanecer en el cielo. No puedo querer ir caminando en sentido contrario y terminar en el punto opuesto. Es contradictorio. Entonces yo rechazo a Dios, lo que corresponde es la pena eterna, que es el infierno. Es lo que corresponde. ¿Podemos decir que es un castigo divino? Sí, pero es un castigo que yo me busqué, ¿no? Es decir, y yo no puedo hacer responsable a Dios del infierno que merezco por mis pecados. Si yo tengo que ir para atrás y voy para allá, no puedo terminar hacia atrás. Entonces, no me puedo decir, yo quiero caminar para allá y quiero terminar atrás, y la culpa es de Dios. No, la culpa es mía. Entonces, culpa y pena eterna van juntas y se perdonan juntas. Si yo quito la ofensa hecha a Dios, entonces me convertí, ahora estoy caminando en la dirección correcta. Entonces ya dejo atrás el infierno hacia el cual me encaminaba. Por eso, siempre que hay perdón de la ofensa, de la culpa y de la pena eterna, ¿sí? Pero hay además la pena temporal, es decir, este desorden, esta injusticia que se instaura en la creación, porque no solamente el pecado es aversio a Dios, sino conversio a criatura. Quiere decir que quedo en la obligación de justicia de reparar. Eso es la satisfacción que pertenece a la virtud de la penitencia. ¿Cómo se repara? Justamente teniendo esta actitud interior que da la virtud de la penitencia con los actos externos de penitencia. Tradicionalmente, ayuno, limosna, oración, pero además ahora sacramento de la penitencia. En el sacramento de la penitencia, la satisfacción cobra un valor porque se une a la satisfacción que Cristo ofrece al Padre en la cruz por nuestros pecados. De tal manera que si pudiera asimilarme plenamente a Cristo, con la sola confesión quedaría totalmente en regla con Dios. No solamente perdonada la culpa y la pena eterna, sino absuelta, porque la cruz de Cristo tiene ese poder
para que no haya más pena eterna. Es decir, cuando muero no tendría ni siquiera que pasar por el purgatorio, porque es ahí donde se termina de pagar la pena temporal que no se termina de pagar aquí en la tierra, ¿no es cierto? En la tierra tenemos tiempo para hacerlo a través de estas obras penitenciales. Y si lo hacemos bien, de acá al cielo, directamente, sin purgatorio. Vamos entonces ahora sí, perdón lo largo de esta introducción, pero ahora sí entendemos qué es el sacramento de la penitencia. Establezcamos en primer lugar si existe, porque ahora hemos hablado de algo sin probar su existencia. Sabemos que existe porque nosotros lo frecuentamos, ¿no es cierto? Pero ¿no será un invento de la Iglesia, como decía Lutero, que hay que detestar? ¿Realmente Cristo dio un sacramento, instituyó un sacramento de la penitencia? ¿Acaso no hizo todo en la cruz? Si Dios ya nos perdonó, ¿para qué el sacramento de la penitencia? ¿Para qué tengo que ir a contar mis cosas a un sacerdote, como dice mucha gente? Yo me confieso con Dios. Bueno, podría haber sido, pero no es. Y Dios sabe por qué ha hecho así. Es mucho mejor. Entonces, existencia del sacramento de la penitencia. El fundamento es que hay una voluntad divina de perdonar el pecado. Ya lo vimos. Y hay una voluntad divina de perdonar el pecado porque existe el pecado personal. Acá ya el sacramento de la penitencia existe para el perdón de los pecados personales, no para el perdón del pecado original, porque para ese perdón está el bautismo. ¿Cuáles fueron los medios por los cuales el ofrecimiento del perdón de Dios se ha hecho concreto a lo largo de la historia? Dios de a poco ha ido poniendo los medios. En el Antiguo Testamento llamaba a reconocer el propio pecado. Primer paso para poder saber cómo va a existir el sacramento de la penitencia es el llamado de Dios a reconocer los pecados, a confesar el pecado en el fuero externo y no solamente en el interno diciendo soy un pecador, sino confesarlo públicamente, externamente, no en el detalle de cada pecado, pero sí en la confesión general, como hacemos nosotros en la misa cuando rezamos el Señor ten piedad, estamos confesando que somos pecadores. A través de los sacrificios de expiación y distintas prácticas penitenciales. Así de a poco fue preparando Dios en el Antiguo Testamento el sacramento de la penitencia. Y en el Nuevo Testamento lo terminó de preparar y finalmente lo instituyó. El Señor ha querido esto prepararlo paulatinamente, porque tiene una pedagogía divina que nos va dando de a poco para que podamos asimilar las cosas en profundidad. Si nos atora con las cosas no las entendemos, ya nos cuesta entenderlas, habiendo hechas paulatinamente, ¿no? Por eso hubo un Antiguo Testamento, porque podría haber hecho todo inmediatamente. En su sabiduría nos ha ido preparando. Entonces también el sacramento de la penitencia lo ha ido preparando desde lejos, con estos medios, estos caminos, estos llamados, reconocer el pecado, confesarlo, el sacrificio expiatorio, prácticas penitenciales. Y más próximamente, el sacramento de la penitencia se prepara con el bautismo predicado por Juan el Bautista, que era un bautismo de penitencia y confesión de los pecados. No es el sacramento de la penitencia, ni es nuestro bautismo, pero es un elemento más y más próximo que justifica o que muestra la existencia del sacramento de la penitencia. Jesucristo mismo renovó el antiguo llamado a la conversión. ¿Cómo empieza su predicación? Conviértanse y crean en el Evangelio, ¿no es cierto? Así empieza. Cristo salió del ocultamiento en Nazaret y dice, empiezo a predicar. ¿Qué es lo primero que digo? Como ser humano ha tenido que pensar. ¿Qué voy a decir primero? Es decir, Dios es grande, es decir, Dios nos ama. ¿Qué voy a decir? Dijo, conviértanse, crean en el Evangelio. La primera palabra, que concentra todo el programa, podríamos decir. Y no se limitó Jesucristo a hablar, sino que buscó al pecador, comió con pecadores, caminó con pecadores, estuvo al lado de ellos. Y además perdonó explícitamente a muchos pecadores. Todo ello llevó, en definitiva,
a instituir el sacramento de la penitencia. ¿Por qué? Porque él iba a partir de este mundo y tenía que dejar que la acción que él ya había comenzado, él o Dios desde el Antiguo Testamento, y que él llevó a su último punto en el Nuevo Testamento, continuara en la Iglesia. El perdón que él ofreció debe continuar ofreciéndose en la Iglesia. Por eso instituyó el sacramento. En el sacramento entonces nosotros tenemos acceso a la acción de Cristo que perdona el pecado. Y perdonar ya sabemos que no es simplemente desde afuera decir no pasó nada, sino que es rescatar, vencer sobre el pecado. Los textos que nos hablan de la institución del sacramento de la penitencia son varios. Me voy a remitir ahora a algunos textos. El primer texto es el de San Mateo, capítulo 16. Versículos 17 al 19, que voy a leer, y ustedes ya evidentemente lo conocen. Jesús le dijo: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque la carne y la sangre no te reveló esto, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del abismo no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates sobre la tierra que estará atado en los cielos, lo que desates sobre la tierra estará desatado en los cielos. ¿Cuál es el contexto de este texto? La profesión de fe de Pedro. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. En el texto aparece una oposición básica y fundamental, que es lo que recorre toda la historia de la salvación. La oposición entre la Iglesia, el comienzo del reino, y el infierno con su poder de pecado y de muerte eterna. Esa es la oposición. La Iglesia y Pedro tienen poder delegado por Cristo sobre el infierno, sobre el pecado, sobre la muerte. Este es el sentido de a ti te daré las llaves del reino. Pedro, sobre ti edificaré la Iglesia, él es el jefe visible de la Iglesia con un primado de jurisdicción y es en el ejercicio de un poder vicario, porque serán las llaves. El simbolismo de las llaves es que Cristo le delega el poder, la palabra delegación es un poco jurídica y no es de todo exacta, pero es el poder de las llaves. ¿Para qué? Atar y desatar. ¿Qué indica esta expresión? En el lenguaje rabínico, podemos decir, o en el lenguaje de la época del Señor, atar y desatar implica la potestad para dar un juicio doctrinal, es decir, establecer que está prohibido y que está permitido por la ley. Y digo doctrinal y no meramente jurídico, porque la ley no tenía un sentido meramente jurídico en el Antiguo Testamento, sino que era la revelación de Dios, la doctrina de Dios. Entonces, bueno, ¿qué está bien y qué está mal? Aquello de lo cual se quiso apoderar a Adán pertenece a Dios. Ahora, Dios lo deja, ese poder para decir esto está bien, esto es mal, interpretar la ley, no arbitrariamente establecer lo que está bien y está mal, porque sería entonces volver al pecado de Adán. Siempre está lo que Dios dice, y el poder de Pedro, siendo vicario, tiene que establecer lo que Dios dice, no lo que se le ocurre. Pero tiene el poder de interpretar genuinamente la ley, y por eso es un poder de juicio doctrinal. Pero no solo, también es un poder judicial y disciplinario. Atar y desatar significa retener en el pecado o desatarlo del pecado. Y eso que se hace aquí en la tierra queda ratificado en el cielo, no por una especie de doble juicio, sino porque es lo mismo. Porque lo que hace Pedro es lo que hace Cristo. En el sacramento es la acción de Cristo que ahora pasa a través de esta mediación que es el sacramento. Ese poder lo dejó Jesucristo en Pedro. Pero veamos este otro texto, versículo 18 de San Mateo 15 al 18. Si tu hermano peca contra ti, repréndelo en privado. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma todavía contigo un hombre o dos, para que por boca de 2 testigos o 3 conste toda palabra.
Si a eso no escucha, dilo a la comunidad, y si no escucha tampoco a la comunidad, considéralo como un pagano y como un recaudador de impuestos. En verdad les digo, todo lo que aten sobre la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten sobre la tierra será desatado en el cielo. Otra vez el poder de atar y desatar, pero ahora extendido a todo el colegio apostólico. Que existe porque existe Pedro. No es el poder de las llaves. El poder de las llaves es solamente de Pedro. El colegio apostólico, en la medida en que esté unido a Pedro, tiene una prolongación, podríamos decir, de ese poder de atar y desatar, que consiste en este poder doctrinal y este poder judicial y disciplinario. El contexto en el que aparecen estas palabras es distinto al anterior, porque aquí se trata de cómo proceder con los pecadores. ¿Qué hay que hacer con el pecador? Hay que corregirlo, hay que perdonarlo, o no hay que perdonarlo. Depende del pecador. La idea de una misericordia que no conoce límites, ni siquiera el arrepentimiento del pecador, es falsa. La misericordia puede ir hasta donde hasta siempre que encuentre arrepentimiento, pero si no encuentra arrepentimiento es un freno, no puede ir, ¿no? Entonces, por eso el poder de perdonar es poder de atar y desatar. Si no hubiera dado el Señor el poder de desatar, ya está. Perdón indiscriminado, podría haber sido, no fue así porque no hubiera sido justo, y la misericordia nunca va en contra de la justicia. Entonces, atar y desatar es un poder otra vez judicial, disciplinario, y nos vamos ya dando cuenta de qué significa el sacramento del perdón. Es la capacidad de hacer un juicio y de dictar sentencia, que es lo propio de un juicio. Además, es un poder ilimitado. Todo lo que ates en la tierra. No dice, bueno, esto sí, aquello no, o hasta acá y no más, sino todo. ¿Por qué? Porque es el poder infinito del perdón que tiene Dios. No hay restricción. Hubo herejías en la antigüedad, en la primitiva iglesia, que restringían el poder de perdonar los pecados. Novacianos, montanistas decían, bueno, el adulterio no se puede perdonar, el homicidio no se puede perdonar, la apostasía no se puede perdonar, la iglesia no la puede perdonar. Dios podrá perdonarlo, pero no sabemos, no nos consta. Esas son herejías. Vamos a otro texto. Ahora 2 textos del Evangelio de San Juan. Capítulo 13, el texto del lavatorio de los pies. Dice Jesús en el versículo 10: quien está bañado no necesita lavarse más que los pies, porque está todo limpio. Y ustedes están limpios, pero no todos. Estas palabras las dice el Señor, en el momento del lavatorio de los pies. ¿Por qué? Porque Pedro le dijo, no, jamás me lavarás tú los pies. Y Jesús le respondió, si yo no te lavo, no tendrás nada en común conmigo. Las palabras de Jesucristo, el que está bañado no necesita lavarse más que los pies, es bastante enigmática, pero a la luz de la existencia del sacramento de la penitencia la entendemos más. El contexto es el ministerio apostólico, que debe entenderse como un servicio, que es el servicio que Cristo está haciendo en ese momento con los apóstoles, que es lavar los pies, que es un ejemplo, que es un rito de purificación, no es simplemente un rito de humillación. El servicio de Cristo es el perdón de los pecados, la redención, y ejemplo de ese servicio tiene que configurarse el ministerio apostólico. ¿Qué implica ese servicio? Lavar los pies. Y Jesucristo hace alusión a un lavado bautismal que lava por entero. Pero queda misteriosamente otro lavado, que es el lavado de los pies, al cual hay que acceder para tener plena comunión con Cristo. Si no te lavas los pies, no tienes parte conmigo, ¿no? Entonces, hay una alusión entonces en este lavado de los pies al sacramento de la penitencia, que finalmente instituye Cristo con palabras claras en el capítulo 20 de San Juan, versículos 19 al 23. Al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, y estando por miedo a los judíos cerradas las puertas de donde se encontraban los discípulos, vino Jesús
y de pie en medio de ellos les dijo: paz a ustedes. Diciendo esto, le mostró sus manos y su costado, y los discípulos se llenaron de gozo, viendo al Señor. De nuevo les dijo: paz a ustedes. Como mi Padre me envió, así yo los envío. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengan, quedan retenidos. Hay cosas muy interesantes en este texto. Primero, que el envío que reciben los apóstoles es una prolongación del envío que recibió Cristo por parte del Padre. Es decir, hay una continuidad. La misión de Cristo se continúa en la misión de los apóstoles. No es como cuando en las carreras de atletismo se le da la posta a uno y el otro la lleva, simplemente porque es una especie de continuidad, pero el que sigue es otro. Acá el que sigue es el mismo. No hay una delegación, por eso decía antes que la palabra delegación no es exactamente correcta. No es que ahora dice, bueno, yo llegué hasta aquí, ahora encárgate vos. Toma ejemplo y seguí. No es así. Es el mismo que fue enviado por el Padre, ahora continúa su acción bajo otra modalidad, pero es el mismo que continúa y la misma acción ahora en los apóstoles. En la misma finalidad, que es perdonar el pecado, y la misma acción de perdonar el pecado, que es la de Cristo. Por eso le sopla dándoles el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo que hará, tomará de lo mío y se lo dará a ustedes. Entonces, es la continuidad garantizada por la presencia del Espíritu Santo en la Iglesia que hace que Cristo continúe actuando, no suplantando a Cristo. La misión se expresa en este momento en términos de perdonar y retener, pero equivalen al atar y desatar. Retener es atar y perdonar es desatar. La expresión es un poco más comprensible para nosotros, pero la palabra retener puede hacernos un poco de ruido. ¿Qué significa retener? Perdonar sabemos, sí, perdonar el pecado, reparar el pecado. ¿Y retener? Retener no es simplemente no perdonar, como si estuviéramos diciendo, bueno, me abstengo de perdonar. Porque si me abstengo de perdonar, el retener no es ninguna acción concreta, es no hago nada. En cambio, el retener es una acción concreta, que es la de atar, mantener retenido a la persona en el pecado. Puede expresarse eso en un poder disciplinario de excomulgar, es decir, te separo, estás retenido en el pecado. Cuando un poder está determinado hacia dos extremos opuestos, pero son dos acciones, perdonar y retener, ese poder es un poder judicial. Se distingue del poder que se llama gracioso, que consiste en hacer la gracia, es decir, dar el beneficio, o no darlo, pero no quitarlo o hacer lo contrario. Por ejemplo, el poder de confirmar es un poder gracioso, es decir, confirmo. Y en todo caso, no confirmo, pero no es que quito lo confirmado. Me abstengo de confirmar. ¿Sí? Entonces, o doy la gracia o no la doy. Pero no es un poder determinado en dos sentidos opuestos. Cuando el poder está determinado en dos sentidos opuestos, es un poder judicial. Quiere decir que el poder que Cristo ha dejado a los apóstoles es un poder judicial. Y los apóstoles, y los sucesores de los apóstoles, y los sacerdotes ejercen en el sacramento de la penitencia un poder judicial. Es decir, tienen que juzgar. Tiene que haber una sentencia. Y es un poder de juzgar para que la sentencia sea favorable, si se dan las condiciones. Y si no, la sentencia tiene que ser de condenación. No de condenación eterna, sino de retener, es decir, permanecer en el pecado. Pero no es que niego el perdón o no hago ninguna acción. No absolver es una acción positiva de retener el pecado. Es muy, muy denso el asunto, digamos, ¿no? Porque no es simplemente, bueno, no puedo, no hago nada, no. Lo que hago algo. Pero eso es propio de un poder judicial. ¿Sobre qué recae este poder judicial? Sobre los pecados. Pero es un juicio que se establece sobre algo que no es como los juicios que nosotros podemos conocer entre los hombres, que tiene que haber un acusador y una prueba, ¿no es cierto?, y después dictarse sentencia.
Acá el acusador es el propio penitente. Por eso el sacramento de la penitencia se configura como actos del penitente para que pueda estar la absolución, que es la sentencia, ¿no es cierto? Los actos del penitente, ¿qué es? Confesar el pecado, porque de otra manera el juez no puede tener conocimiento de la materia sobre la cual juzgar. Entonces, yo no puedo absolver los pecados de una persona por los pecados que me encontró otra de esa persona. No funciona así con la acusación de un tercero. En los juicios nuestros humanos sí. Y al revés, nadie está obligado a acusarse a sí mismo. Pero en el sacramento de la penitencia la única acusación es la personal. Cuando uno se va a confesar, se confiesa de los propios pecados personales. No se confiesa el pecado original, porque ya fue borrado por el bautismo, ni se confiesa de los pecados ajenos. Se confiesa de los propios pecados. Esa es la confesión, la acusación de los propios pecados. Ahora, para que esta confesión forme parte de la virtud de la penitencia que pertenece al sacramento de la confesión, tiene que estar animada de estos elementos internos que hacen la virtud de la penitencia, que es la contrición y la satisfacción. Por eso los tres actos del penitente que hacen a la validez del sacramento de la penitencia son contrición, confesión, satisfacción. Si esto está, y el sacerdote corrobora en su calidad de juez que eso está, no puede no dar la sentencia del perdón. Porque para eso recibió el poder, para perdonar, no para... Pues está todo bien, pero no se me antoja, no te perdono nada. Eso no puede ser. Pero si no está todo bien, no debe dar el perdón. No lo debe dar, porque no es suyo el poder, es vicario, es de Cristo. Entonces estaría como blasfemando contra Cristo, usando el poder de perdonar los pecados a alguien que no quiere salir del pecado. Es decir, se hace un simulacro de perdón que no funciona porque el perdón no va a estar. Porque por más que yo lo diga, no le voy a torcer el brazo a Cristo a dar el perdón que Cristo no puede dar. Entonces, los elementos del sacramento, las partes del sacramento de la penitencia son, de parte del penitente, contrición. Ya les dije antes, contrición es el dolor, tristeza, detestación del pecado con el propósito de enmienda. Esta contrición, así entendida, procede de la caridad. Y es un dolor motivado por la detestación de ofender a Dios. ¿Sí? Hay otro dolor del pecado que se llama atrición. ¿Sí? ¿Cómo vamos con el tiempo? ¿Cuánto tiempo me falta? Bueno, la contrición entonces es eso. La confesión, que es de derecho divino, porque si no, no podría haber un poder de perdonar pecado que sea judicial, tiene que ser íntegra. Es decir, todos los pecados mortales, en número, especie y circunstancias que modifican la especie. ¿Qué significa? Lo que hay que confesar sí o sí son siempre los pecados mortales. Se pueden confesar los pecados veniales, pero y es mejor hacerlo, evidentemente, pero podría omitirse. Pero sí o sí, la materia son los pecados mortales. Cada acto de pecado es una causa. Entonces yo no puedo confesar uno y no otro, porque no puedo tener perdón de uno y no de otro, como sucede por ahí en los juicios humanos. O todo o nada. Íntegra, los pecados mortales. En número, ¿sí? ¿Cuántas veces? Especie. No, soy un pecador. Sí, eso ya lo sabemos. Todos somos pecadores. Pero ¿en qué? ¿No? La especie. Circunstancias que cambian la especie. Porque no es lo mismo robar una moneda en la calle que robarse una hostia del sagrario. Es robo, pero además es sacrilegio este último caso. Y terrible, ¿no es cierto? Entonces, eso es una circunstancia que cambia la especie. Además de la injusticia del robo está el sacrilegio que atenta contra el primer mandamiento. Eso es en términos, eso es lo que se llama integridad. Ahora, todos sabemos que a veces no podemos decir todos los pecados porque no nos acordamos. ¿Cuántas veces? ¿Qué sé yo? Varias. O, no sé, no me acuerdo. O cuando una persona viene después de muchos años de confesarse, ¿cómo se va a acordar de todos los pecados de su vida? Confiesa en general. Bueno,
La integridad material no siempre se puede lograr, pero entonces hay que lograr la integridad formal. Es decir, ¿qué significa esto? Todos los pecados que me pueda acordar después de un diligente examen. O sea, la confesión hay que prepararla con un diligente examen y trato de acordarme todo. Si no me acuerdo, hay algún pecado que no confieso, pero queda perdonado igual, porque se perdona todo o ninguno. Solo que si después me acuerdo, tengo la obligación de confesarlo. Pero no es que me voy con la mitad de los pecados perdonados y el otro, como no lo dije, no me fue perdonado. Se perdona todo. ¿Por qué es así? Y porque tenemos debilidades humanas, no nos podemos acordar de todo. Y Dios se adapta a nuestras debilidades. Entonces, lo que hay que tener siempre es la integridad formal. Y tratar de salvar en la medida de lo posible la integridad material. La satisfacción es lo que nosotros hacemos con la penitencia que nos da el sacerdote. Una obra penitencial. Que uno dice, bueno, voy a reparar mis pecados con 3 Ave Marías. No olvidemos que el que satisfizo ya por nosotros es Cristo en la cruz. O sea, con esas 3 Ave Marías es la gotita que pongo en el río que va de la cruz al cielo, ¿no? Entonces, yo la cumplo después, pero como acto del penitente lo tengo que tener antes de confesarme, estar dispuesto a cumplir la penitencia. Entonces, estar dispuesto, como acto del penitente, como acto interior, yo quiero reparar la injusticia cometida por el pecado. Porque me duele el pecado y por eso estoy contrito. Satisfacer por la pena temporal. Cuando yo tengo los actos del penitente, contrición, confesión, satisfacción, y el sacerdote ve que eso está así, da el sacerdote absolución y ya está el perdón. ¿El perdón en qué consiste? Aquí es donde el sacramento de la penitencia vemos que no es simplemente, no está más el pecado, sino que nos da algo positivo, porque si es simplemente sacar el pecado, parece, bueno, está bien, me sacaron el tumor, pero acá no se trata simplemente de sacar un tumor, sino de infundir vida, que es otra cosa más positiva. El sacramento de la penitencia, como primer efecto, a través del cual se da el perdón del pecado, que sería como el efecto último, podríamos decir, es la penitencia interior. En los sacramentos, nosotros distinguimos el signo sacramental, el efecto último, pero que se produce a través de un efecto intermedio. No voy a usar la terminología técnica para no confundir, pero hay una especie de efecto intermedio a través del cual se logra el último. Lo podemos ver claramente en el caso del bautismo. El bautismo es lavado con agua e invocación de la Trinidad. Ese es el signo externo. El efecto último, que es la regeneración espiritual, ser hijos de Dios, borrar el pecado original. El efecto intermedio es lo que llamamos el carácter del bautismo. A través del carácter se da esta gracia que es propiamente el bautismo. ¿Qué pasa si yo después del bautismo peco? Que es lo que siempre pasa. Perdí la gracia del bautismo. ¿Cómo recupero la gracia del bautismo si no me puedo volver a bautizar? ¿No es cierto? La recupero porque el sacramento ha dejado un efecto intermedio, en este caso el carácter, a que si yo saco el obstáculo del pecado, vuelve a producir el efecto del bautismo. Por eso no me tengo que volver a bautizar. No es que saqué el obstáculo que es el pecado con el sacramento de la confesión es un bautismo. No, la confesión sacó este obstáculo y el bautismo que quedó impreso, podemos decir, como un sello en el carácter, produce el efecto final. Vuelvo a ser hijo de Dios, ¿no? Recupero la vida. Si no, estaría frito. Una vez que pequé, ya no tengo más, no me puedo volver a bautizar. ¿Sí? Bueno, en el sacramento de la penitencia se da lo mismo. El signo, que es los actos del penitente y la absolución, el efecto final, el perdón de los pecados, a través de un efecto intermedio que llamamos penitencia interior. No hay remisión del pecado, sino a través de esta penitencia interior, que es esta virtud de la penitencia, podemos decir, que el sacramento de la confesión produce en mi alma. Por eso le decía antes, brota del sacramento, pertenece al sacramento. Con el sacramento de la penitencia va creciendo en mí la virtud de la penitencia, que después la ejerzo incluso fuera del sacramento, como una prolongación del sacramento en mi vida cristiana, ¿sí? No al margen o como algo paralelo, ¿sí? Esa penitencia interior consiste en lo que ya vimos, ¿no es cierto? Ahora, el sacramento de la penitencia, como es la asimilación al poder redentor de Cristo, que es infinito,
tiene el poder de tomar lo poco que yo le doy para transformarlo en mucho, como en la multiplicación de los panes. Acá hay cuatro panes, 2 pescados. ¿Qué podemos hacer? Démelos, yo los multiplico. ¿Sí? Bueno, uno se puede acercar a la confesión. Le dije, el acto del penitente es la contrición, que tiene como motivo sobrenatural la caridad. Pero a veces no tenemos eso. Y nos acercamos, en vez de con contrición, con atrición. La atrición es dolerse del pecado, detestarlo, no querer cometerlo, pero no por el motivo de caridad, sino porque no me quiero ir al infierno. No quiero el castigo del infierno. Qué feo este pecado, no lo quiero tener más. No me soporto con el pecado. Es amor a Dios, no es el amor de caridad pleno. Es un motivo sobrenatural, pero inferior. Por eso ese arrepentimiento del pecado se llama atrición, no se llama contrición. Para acercarme al sacramento de la confesión no hace falta que tenga contrición, porque no siempre, sobre todo si estoy en pecado, es difícil tener el acto de caridad para poder acercarse con contrición. Entonces Dios toma lo poco que le podemos dar, que es la atrición. ¿Sí? No quiero irme al infierno, no quiero tener este pecado. Y hay un axioma en la teología que dice ex atrito fit contritus, es decir, el sacramento de la penitencia transforma la atrición en contrición. ¿Dónde está esa contrición? En esta penitencia interior, que es el efecto intermedio. A través de esta contrición, entonces ahora viene el perdón. Porque para el perdón hace falta la contrición. Tanto es así, que si yo tengo contrición perfecta fuera del sacramento de la penitencia, tengo el perdón de los pecados. No quiere decir que entonces tengo un camino paralelo para el perdón de los pecados. Siempre me lleva a la confesión, porque la contrición perfecta incluye asimilarse al perdón de Cristo que viene por el sacramento, ¿no es cierto?, a la acción salvífica de Cristo. Pero es como la persona que adulta, que va con fe al bautismo, ya tiene la gracia del bautismo, ¿no es cierto? A veces se puede invertir un poco los términos, no es como la suma o la multiplicación, que el orden de los factores altera el producto, pero acá a veces no altera el producto, se puede invertir en ciertas circunstancias, ¿no es cierto? Lo que produce el perdón entonces es la contrición. Cuando yo soy atrito, no soy contrito, la penitencia interior como primer efecto intermedio del sacramento de la penitencia la produce. Y eso no es algo que está y desaparece. Así como el carácter es indeleble, acá tenemos un efecto que si no hay un nuevo pecado mortal, permanece. Y si vive virtuosamente va creciendo, porque es una vida que se desarrolla, la vida de la gracia, con esta coloración particular, que en definitiva, ¿qué es? Es participar de la detestación de Cristo que Cristo tiene por el pecado. Cuanto más asimilado estoy a Cristo, más rechazo el pecado. Y no solamente lo rechazo para mí, lo rechazo como ofensa a Dios, y por eso esa penitencia interior me mueve también a ofrecer mi vida para la redención de los pecados de los demás, ¿no? O sea, que no queda simplemente recluida en mí. Pasemos a lo último, entonces, ¿cuál es ese efecto último? Por supuesto, el perdón de la culpa y de la pena eterna, que se debe al pecado mortal, y el perdón de la pena temporal. ¿En qué medida? En la medida de la intensidad de mi arrepentimiento. Cuanto más intenso es mi arrepentimiento, más queda perdonada la pena temporal. Menos tendré que purgar en el purgatorio, y esa intensidad del arrepentimiento hará que tenga más propósito de enmienda y entonces vaya de más en más, ¿no es cierto? Cuando es perdonado el pecado, suelen quedar lo que se llaman reliquias del pecado. Es decir, disposiciones como una especie de convalecencia, podemos decir, de una enfermedad. Si el arrepentimiento es intenso, hasta eso se borra. Pero si no, quedan esas reliquias con las cuales tenemos que luchar con la vida penitencial, para borrarlas de todo. Al que está enfermo, se sanó, pero guarda acá un reposo un poco más de tiempo porque estás convaleciente, como para recuperar todas las energías. Bueno, esa convalecencia son los actos penitenciarios con los que uno quiere sacar todas las reliquias del pecado, que las perdona el sacramento de la penitencia, pero no siempre, según la intensidad de nuestro arrepentimiento. Una cosa importante es que los pecados no reviven. La gracia puede revivir, pero los pecados no.
Una vez que Cristo los perdonó, no existen más. No están más, es una realidad que no existe. Yo me puedo arrepentir de haberlos cometido de nuevo, o sea, me puedo arrepentir de nuevo de haberlos cometido, pero no porque considere que todavía están en mi alma. Pensar que el pecado está en mi alma puede ser una injuria a Dios, pensar que el poder de Dios no es suficiente o es una enfermedad de escrúpulos, ¿no? Si Dios perdonó, no existe. ¿Qué le dice Cristo a la pecadora? ¿Alguien te ha condenado? No, yo tampoco. Vete, no peques más. A otra cosa, ¿eh? No existe más el pecado. Dios cuando perdona, perdona en serio. No dice perdono pero no olvido, ¿eh? Perdona, ya está, no está más, ¿eh? ¿Sí? Los pecados no reviven. Lo que puedo hacer es volver a caer en el mismo pecado otra vez, ¿eh? Entonces no es que revivió el pecado antiguo, sino que es otra vez otro, ¿eh? Otro nuevo, ¿sí? Los pecados no reviven, ¿eh? Absolutamente. Los pecados veniales también se perdonan con el sacramento de la penitencia porque al dar esta penitencia interior está la contrición que perdona los pecados veniales, ¿eh? La infusión de la gracia que da el perdón de los pecados es comparable a una resurrección. No se excluye, no se erradica las tinieblas, sino con el ingreso de la luz. El pecado se borra porque viene la gracia. No es que se borra y queda un hueco, ¿no? Se sacó, ¿por qué? Porque se infundió la gracia. O sea que el perdón de los pecados es la infusión de la gracia. Y esa gracia puede hacer que revivan los méritos. Esto es importante, o sea que el sacramento de la confesión puede hacer recuperar el tiempo perdido. El pecado no revive, pero los méritos sí. Las obras buenas se dividen en obras vivas, obras muertas y obras mortificadas. Obras buenas, ¿no? Las obras vivas son las que se hacen en estado de gracia y merecen el cielo. Las obras muertas son las obras buenas hechas en estado de pecado. Estoy en pecado y hago una obra buena. Bueno, es una obra muerta porque no lleva a la vida eterna, ¿sí? Pero están las obras que se llaman mortificadas. Es decir, las obras buenas que hice en estado de gracia, pero ahora estoy en estado de pecado, perdí la gracia. ¿Qué pasó con los méritos? Quedan mortificados, que los puedo recuperar cuando recupero la gracia. No está todo perdido. Entonces, si la intensidad de mi arrepentimiento es igual o mayor que la intensidad con la que hice la obra buena, incluso puedo recuperar más. Así de generoso es Dios. Me da más de lo que había tenido antes si la intensidad de mi arrepentimiento es mayor que lo que tenía antes, ¿no es cierto? Eso es la grandeza del sacramento de la penitencia. Bueno, ya es hora, no sé cuánto llevo de esto, bastante. Bueno, entonces dejo aquí, porque si no, no te voy a quedar.